Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a contar de la vez en que estuve embarazada a los 12 años. Si son un poco asquerosos, no vean este video. No, a los 13 años. Cuando cumplí 13 ya llevaba un año con mi periodo, pero empecé a tener mucho dolor cada mes. Entonces, en el segundo mes en que tuve mucho dolor, mis papás me llevaron a un doctor. Este doctor tenía una máquina de ultrasonido en su consultorio y le expliqué todo lo que tenía. Le expliqué que tenía cómo era el dolor, desde dónde venía, desde la parte de atrás, cómo eran mis periodos, eran regulares y todo. Y me pasó a su ultrasonido, me hizo el ultrasonido y yo me acuerdo que veía así como mi matriz y veía una bolita. Entonces, después de eso, pasamos otra vez a su escritorio y me empezó a hacer preguntas que para mí eran raras. Me empezó a preguntar si había tenido algún encuentro con algún amiguito. Después me dijo si había tenido algún jueguito sexual durante el recreo en la escuela. Yo le dije que no había tenido nada de eso, porque sabía de lo que hablaba, ¿no? Él quería preguntar si había tenido relaciones sexuales, pero se refería a él como jueguito sexual. Entonces yo le dije que no. Me pidió que saliera del consultorio, mi mamá se quedó adentro y mi papá estaba afuera. Entonces llamó a mi papá a que pasara dentro del consultorio y les dijo que estaba embarazada. Después, bueno, me metió al consultorio y me dijo que estaba embarazada, que tenía que hacerme un legrado. Yo seguía diciéndole que yo no había tenido nada, ni un jueguito sexual, nada de esos. Entonces me pasó a la parte de otra vez donde hace el ultrasonido, me levantó con mi mamá y me levantó la camiseta y exprimió mi pecho, yo creo que esperando a que saliera leche. Pero ahora que tuve a mi bebé, ahora sé que no sale leche hasta que ella nace o un poco los últimos meses de embarazo. Entonces me pregunto, pues, ¿para qué lo hizo? Tal vez para que yo al final confesara o le dijera lo que él quería oír, como que sí, estoy embarazado, sí tuve esto. Pero no, yo no había tenido nada de eso. Cuando me lo dijo, sentí muy feo porque pues yo estaba chica y yo pensaba que lo que él me decía iba en contra de lo que mis papás me habían enseñado. Como que nadie tocara mi cuerpo hasta que yo no quisiera. Y además yo era demasiado pudorosa con mi cuerpo. Entonces, al hacer una afirmación así de que yo estaba embarazada, para mí fue un shock enorme. Y me acuerdo que saliendo de ahí del consultorio empecé a llorar y empecé a llorar. Llegando a mi casa, igual estaba llorando y yo les juraba a mis papás que yo no estaba embarazada. Pero ¿cómo me iban a creer si habíamos ido con un especialista para que me dijera para que me dijera qué era lo que yo tenía? Y era la palabra de un especialista contra la mía, que pues no sabía nada como de ginecología, nada en ese tiempo. Yo les juraba a mis papás que no había hecho nada, que no estaba embarazada, y hasta les decía, pues a lo mejor es el Espíritu Santo. Pero ellos me dijeron que me creían. Bueno, el doctor mandó a hacer unos análisis, pero al otro día tuve unos dolores mucho más fuertes. Era como las 9 de la mañana y de verdad eran unos dolores que empezaban en la parte de atrás de la cadera y se extendían hasta adelante. Mis papás, como vieron que estaba muy mal, me subieron al coche y yo me acuerdo que iba en la parte de atrás mordiendo la cabecera del coche, el cojín del dolor. Me retorcía, atrás estaba acostada y me retorcía y gritaba. Y me acuerdo que el camino desde donde vivíamos hasta el consultorio del doctor se me hizo eterno. Y cuando llegamos no estaba.
Entonces mi mamá le habló a una amiga y le recomendó otro ginecólogo rápido, bueno, que me pudiera atender en ese momento, y fuimos como 15 minutos, pero igual se me hizo eterno. Yo llevaba un dolor horrible y cuando me di cuenta iba sangrando. Él llevaba un pants rosa y iba sangrando. Llegamos al consultorio y me subió el doctor a la cama. Otra vez me hizo el ultrasonido. Yo le dije que el doctor anterior me había dicho que yo estaba embarazada, pero yo no estaba embarazada. Bueno, le expliqué todos los dolores que tenía, que había tenido. Me dio una pastilla para calmar el dolor y él me hizo un ultrasonido. Y ahí fue cuando me dijo que tenía dismenorrea membranosa. Y él me dio una pastilla que saliendo del consultorio yo ya no sentía nada. Y me acuerdo que iba cubierta con la chamarra de mi papá porque tenía mucha sangre. Me dijo que todo iba a estar bien, pero que si yo no expulsaba lo que tenía, entonces iba a ser necesario hacer el legrado. Llegando a mi casa, yo sentí como que algo había salido. Y era eso, era la membrana, era muy grande, era como de este tamaño. Me espanté muchísimo y llamé a mis papás. Mis papás llamaron al doctor, le habían dicho que la expulsé. Y el doctor siguió mandándome medicina. Pero ahora que tuve a mi bebé, pues dije, ¿por qué el doctor hizo eso? ¿Por qué afirmó que yo estaba embarazada sin seguir checándome? Si yo le había dicho que yo estaba segura que no estaba embarazada, ¿por qué él insistió en ese diagnóstico? ¿Y por qué no buscó otra alternativa? Solo se quedó con eso, con que yo estaba embarazada, se lo dijo a mis papás. Y ahora con los ultrasonidos que yo me hice con mi bebé, me di cuenta que se puede ver los latidos del feto, pues sí, desde que el feto está muy chiquito. Si se podían ver, ¿por qué no hizo eso? Para descartar desde un principio que yo estaba embarazada. Como en ese tiempo yo era demasiado pudorosa con mi cuerpo, ese tema me afectó muchísimo, porque con lo que él dijo me ponía a mí como una mentirosa, como que yo sí estaba embarazada, como que había engañado a mis papás o algo. Y pues no se vale, porque pues para eso están los especialistas, para eso se supone que vas con un especialista, porque, bueno, digo, si yo hubiera estado embarazada en ese tiempo, le hubiera dicho, no, pues sí estoy embarazada, pero ayúdeme a quitarme el dolor o algo. Pero no era así. Entonces ahora también he investigado sobre eso y, por ejemplo, encontré esta persona. Bueno, encontré a un ginecólogo que dice lo mismo. Hace algunos meses una joven de 14 años acudió a mi consultorio con la siguiente historia. Un facultativo le había diagnosticado síndrome de ovarios poliquísticos y le había recomendado tomar anticonceptivos orales combinados. Luego de terminar el primer ciclo de anticonceptivos, empieza a menstruar con mucho dolor, el cual cede luego de la expulsión junto con la menstruación de un tejido blando de forma triangular. Luego de reponerse del susto, recoge dicho tejido y acude a un hospital público donde, luego de escuchar su historia, le diagnostican aborto incompleto y le indican que tenían que realizarle un legrado. Sin embargo, la joven nunca había tenido relaciones sexuales, por lo que se negaba a aceptar que había estado embarazada. Ante su insistencia, le solicitan una prueba de embarazo en sangre VHSG cuantitativa, la cual es negativa. En el hospital seguían insistiendo con el diagnóstico de aborto incompleto, de tal forma que la joven y sus familiares solicitan el retiro voluntario. Acude a otra institución y envían la muestra al servicio de anatomía patológica. Con el resultado del estudio, este ginecólogo le plantea dismenorrea membranosa. No es el único caso, hay muchísimos casos más. Incluso hay otros videos en YouTube donde vi que una chavita, cuando tenía 11 años, le dijeron lo mismo. Y ella planteaba lo mismo, que cómo podía dar este doctor el diagnóstico
directamente como afirmarlo si nunca había tenido relaciones sexuales y ella misma se lo decía. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de diagnósticos y también si han pasado por eso, pues ahora ya saben que hay otros tipos también de dismenorrea. A mí me dio este tipo, dismenorrea membranosa, y ojalá los doctores antes de dar un diagnóstico así pudieran como que sustentar más lo en qué se basa para no pues afectar de alguna manera a las personas, a las jovencitas que apenas están iniciando con su periodo. Me enojó mucho su diagnóstico porque me hizo ver como que yo estaba mintiendo y además ahora que iba a tener a mi bebé, mi mamá me dijo, quiero llevarte con un doctor. Yo estaba yendo con una doctora muy buena, pero bueno, como ella iba a ser la madrina del parto, pues que sea con quien ella quiere. Y me quería llevar al final con ese doctor y yo dije no, porque ese doctor fue el que recibió a mi hermana y a mi hermano. Al final yo no sabía cómo decirle que no a mi mamá. Mi esposo y yo buscamos otro doctor por otro lado, por nuestro lado, pero también me dejó como un rencor con él por el diagnóstico que me dio y yo la verdad no lo quería ver. Hasta ahora no lo quiero ver. Y bueno, este fue el story time por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.